Dice la palabra, juntándose una gran multitud, y los que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábolas: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada por las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó sobre las piedras y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto, el 100 por uno. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Los discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él les dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios, y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra, para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Cierre sus ojos, oramos a Dios. Padre, te damos gracias. Te pedimos, amado Dios, que a través de tu Espíritu Santo nos bendigas. Levante su mano. Padre, aquí estamos delante de tu presencia. Tú eres el Dios de todos los siglos. Eres el Dios que nos has amado, el Dios que nos has cuidado hasta este momento, el Dios que nos sigues cuidando y nos seguirás haciendo, Señor, con nosotros. Por tu misericordia estamos en pie. Bendito para siempre sea tu nombre. Te doy gracias por las sanidades. Te doy gracias, Padre, porque tú das una respuesta a tu pueblo. Padre amado, en el nombre precioso de Cristo, delante de ti, Señor, ponemos estas peticiones. Al que está debilitado, al que está afligido, al que está enfermo, al que tiene, Señor, una necesidad, al que está amenazado, al que tiene problemas. Padre, yo lo pongo en tus manos para que con tu poder y tu gracia tenga una salida. Aparte, Dios, te pedimos por tu palabra, por tu Espíritu Santo, que nos traiga el consejo, porque necesitamos crecer, necesitamos aprender, necesitamos consolidarnos, Padre. Te pedimos, Espíritu Santo, que lleves tu consejo a cada corazón y que cada uno pídele al Señor, dígale: Señor, háblame. Dígale, porque si el Señor no le habla, usted vino a perder su tiempo. Señor, dame tu palabra, dame tu consejo. Dígale: Señor, Espíritu Santo, necesito, Señor, tu palabra. Yo necesito, Señor, esa palabra que ha de fortalecer mi vida y ha de ubicar mi vida para seguir creciendo y avanzando. Te lo hemos suplicado, lo creemos, lo recibimos. A los televidentes, Padre, también les enviamos tu bendición a través de tu palabra. Gracias. Amén. Tomemos nuestros lugares.
¿de qué tierra eres tú? Voy a decirlo de otra manera. ¿Qué tipo de tierra somos nosotros? En esta parábola, o esta parábola es una manera como el Señor exponía el consejo, el evangelio que Él había traído. Lo hacía de esta manera para que de alguna forma sus enemigos no fuera tan fácil para ellos poderlo apresar. Porque no olvide que, dado al evangelio que predicaba el Señor, bueno, la gran mayoría eran sus enemigos, porque este mensaje llevaba una posición o una oposición más bien a la doctrina o a los conceptos religiosos de ese entonces. Y por eso es que siempre en la Biblia o en los evangelios nosotros vemos que el Señor usaba las parábolas, donde a través de las palabras, de las parábolas, podía imprimir verdades espirituales, como lo vemos en este caso. Estaba una multitud alrededor de él, y es acá para exponer, ver la actitud de las personas. Es la razón por la cual empieza a hablar o a predicar de esta manera. Y dice, por ejemplo, con respecto al sembrador. Acá nosotros leemos del versículo 5 en adelante que este sembrador, dice él, salió a sembrar la semilla. Ahora, esta semilla la regó o la sembró junto al camino. Y después sigue diciendo que también la sembró en los pedregales. Pero aparte de los pedregales, menciona ahí que la sembró en los espinos. Y por último la sembró en tierra buena. Ahora, la interpretación que le da el Señor a sus discípulos ya en la casa, porque ellos también no entendieron, y les aclara o les amplía lo que es la enseñanza de la parábola que recién él ha dado, y les dice que, bueno, que primeramente el sembrador es Dios, ¿verdad? Es el que, y eso es una verdad. Él trajo la palabra del evangelio, la semilla del evangelio. Ahora les explica que eso de las tierras está representando a los hombres, a las diferentes personas o diferentes tierras, ¿verdad? Eso en resumido es prácticamente el mensaje de la parábola de la semilla. Ahora, el Señor también vemos en ello que se refiere a las reacciones o a los tipos de actitudes que ya en este particular, ya interpretada la parábola, ya ubicándola en personas, o que estas tierras son personas, primeramente habla de los del junto al camino.
a quien por supuesto se les ha predicado, o se les ha tirado, o se les ha sembrado la semilla. Junto al camino dice, por ejemplo, este versículo número 12, dice que cuando se refiere ahí en ese versículo que la palabra fue sembrada junto al camino, se está refiriendo a aquellas personas que oyen la palabra, pero que estas personas o este tipo de personas que oyen, dice, luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra para que no crean y se salven. Entonces ahí nosotros vemos, ya como dije, descifrado, interpretado, lo que es el aspecto o el asunto del camino, que se está refiriendo a las personas a quien se les predica la palabra, que la palabra, semilla, palabra o evangelio, pues estas personas dice que luego dice, después de habérsele sembrado, viene el enemigo. Y este enemigo, por supuesto, se está refiriendo a Satanás, al diablo. Dice que oyen y luego el diablo viene, dice a quitar de sus corazones la palabra. Y el propósito de Satanás es para que no se salven. Usted sabía eso, hermanos, y esto es importante, de no dejar uno de ser inteligente. Es importante de ser sabio. Le digo esto en el sentido de que nosotros, los creyentes en particular, debemos de saber que hay un enemigo. Debemos de saber que Satanás es totalmente contrario a las cosas de Dios, y en particular es un férreo enemigo de aquellos que hemos tenido el privilegio, la bendición de que haya llegado a nuestras vidas la semilla o el evangelio de Jesucristo. Es decir, es una bendición, es un privilegio, es algo que Dios en su misericordia lo otorga, es decir, enviar esa semilla a nuestros corazones, a nuestros terrenos, a nuestra tierra, enviar ese evangelio, porque ese evangelio es el que cambia la vida, el que transforma al hombre, el que puede en toda su dimensión o totalidad, hermanos, hacer cambios fuertes, contundentes en la vida del hombre. No es la religión, no son los aspectos puramente temporales o externos de la vida. Lo que viene a cambiar la vida del hombre es esa palabra. Si estamos de acuerdo, que soy un amén. Esa palabra, ese evangelio. Porque eso es lo que dijo Pablo, por ejemplo, cuando habla a los romanos. Porque de alguna manera el evangelio en ese tiempo, según lo que intuye Pablo por el Espíritu, la gente se avergonzaba del evangelio. Evangelio, semilla, palabra. Damos un amén. Se avergonzaba, pero Pablo le dice a los romanos, pero no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio no es una religión, el evangelio no es un asunto externo. No me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para cambiar la vida. Es decir, el evangelio no es nada sencillo. Y eso es lo que Dios en su misericordia ha sembrado en los corazones de las personas. Y dice que, por supuesto, como dice también Pablo a los romanos, que por el oír viene de la palabra, viene la fe. Acá, en este versículo número 12 dice, junto al camino son los que oyen la palabra. ¿Cuántos están oyendo la palabra? Que oyen la palabra. Pero que, bueno, que al escuchar la palabra no hicieron más de escucharla,
Y aquí está el peligro. Porque como dice el apóstol Santiago, que bueno, no debemos ser oidores olvidadizos, sino que cuando nosotros escuchamos la palabra, nosotros debemos de ir más allá. Porque cuando se nos ha otorgado, se nos ha dado esa palabra, eso, hermanos, no lo podemos comparar con ningún tesoro de esta tierra. Eso no lo podemos comparar con nada valioso de esta tierra. Porque la palabra o el evangelio es lo que cambia el corazón, como lo venimos diciendo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que estar con nuestros sentidos auditivos afinados. Damos un amén. Por eso es que a la iglesia no debemos de venir a vacacionar, porque cuando abramos la palabra, no debemos de abrir la palabra y leer sin ningún sentido. Debemos de saber que esta es la palabra de Dios. Y la palabra, como dice el Salmo, dice: esta es lámpara a nuestros pies y es lumbrera en nuestros caminos. Es decir, esto es el regalo más grande. Cuando uno escucha esta palabra, debe de retenerla, porque eso será lo que hará efecto en la vida. Pero cuando uno es, que ese es el caso de este versículo número 12, de los que oyen, y luego dice: el diablo quita de sus corazones la palabra para que no crean y se salven. Entonces el punto aquí está que hay un descuido. Por un lado hay una bendición, el que se envíe esa palabra. Si usted está acá esta mañana, usted es bendecido. Los que nos ven allá por medio de la televisión, ustedes son bendecidos, porque aquí no están oyendo un discurso político. En este preciso momento estamos oyendo la palabra de Dios. Es una bendición. Es una bendición escucharla. ¿Con qué propósito envía Dios su palabra o su semilla, palabra, para que germine? Ese es el propósito del sembrador. Cuando siembra una semilla, nadie va a sembrar algo o una semilla para que no tenga ningún efecto. Obviamente la semilla se siembra en el aspecto natural. Si usted pregunta a uno que siembra alguna semilla, la siembra con un propósito, y el propósito es que dé fruto. Pero no se puede adquirir esos frutos cuando el que escucha la palabra solo la escucha y no la retiene. Entonces nosotros tenemos que ver que tenemos que ser oidores, que retengamos la palabra. Por eso es que cada culto, cada ocasión que tiene la oportunidad de escuchar la palabra, uno debe de decir: esto es mío, esto es mío, esto es mío, y comérselo todo, porque eso nutrirá su vida. Pero ahora, ¿qué fue lo que le sucede a esta tierra? Es decir, a la de junto al camino. Claro, solo habla de oído. Solo este es el tipo de creyente que solo oye. Ajá. ¿Y cómo es eso? Bueno, se dice, ya se han sacado estudios de que las personas, por lo general, del 100, lo que retienen es, en cuanto a una exposición, lo que retienen mientras están escuchando la exposición, y en este caso la palabra de Dios, lo que se retiene, se dice que es el 25. Fíjese qué interesante. Quiere decir que aun cuando aquí estamos, muchos de nosotros estamos sentados y supuestamente estamos en el culto, pero no estamos reteniendo y comprendiendo de una manera del 100% la palabra. Hay estudios que lo comprueban, que la persona cuanto más retiene la exposición o lo que se está explicando es el 25%. Y en este caso nosotros, si actuamos de esa manera, nosotros estamos desperdiciando lo que es el regalo de Dios. Y se dice que ya en la tarde ha bajado el 15%.
Es decir, ya 10% ya no se recuerda de lo que se predicó. El siguiente día dice que apenas se recuerda el 10%. Y un tercer día ya no se recuerda nada. Yo le preguntaría, ¿de qué tema se habló en las reuniones? Vamos a comprobarlo con hechos. Muchos de ustedes no saben cuál fue el tema o los puntos que se tocaron, porque eso tiene sentido, que las personas no son retentivas de la palabra de Dios. Damos un amén, iglesia. Son en muchas pocas oportunidades. Yo he hecho sondeos acá y pregunto así, no para que se sienta mal alguien, y pregunto, esta palabra, son muy pocas las personas que se recuerdan de temas o de exposiciones de la palabra que se ha venido haciendo y dice tal cosa fue. Son muchas, pero la mayoría, hermanos. Entonces, en ese caso, si nosotros actuamos de esa manera, caemos en el caso de los de junto, vamos a ver, al camino, que eso solo oyen. Entonces cuando solo uno escucha y no va más allá de escuchar la palabra, dicho de otra manera, ponerla en práctica, porque aquí usted se puede llenar de audición, de palabra. Usted puede ser enriquecido de temas, de exposiciones, pero de nada sirve. Eso viene siendo como aquellos que viven tras seminario en los hoteles y tras seminario, y llenando libretas y llenando libretas y llenando libretas, pero nunca ponen en práctica aquellos temas o aquellas letras que escribieron en aquellas libretas. Es decir, nosotros no podemos darnos el lujo, ¿estamos de acuerdo, hermano?, de desperdiciar la exposición de la palabra. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Usted y yo no nos podemos dar el lujo de solo ser oidores. ¿Por qué no nos podemos dar el lujo? Vamos a ver. Porque cuando yo solo escuché, y si ya más tarde me preguntan, mire, ¿de qué se habló en la iglesia a usted? Y usted ya no tiene una respuesta. Es ahí donde el enemigo, aquí dice, viene el diablo. Y dice que es peligroso, porque como dicen por ahí, si es que duerme el diablo, eso no está en la Biblia, no lo va a buscar. Si es que duerme el diablo, duerme con un ojo abierto y otro cerrado, ¿verdad? Dicho de otra manera, lo que quiero decir con esto es que el diablo no se duerme, hermano, que el diablo siempre anda listo. El diablo, dice Pedro, siempre anda como el león rugiente, y no anda para devorar al bolo, al adúltero, al pecador, al que extorsiona. El diablo anda para devorar a los santos. Damos un amén. Pues si al fin y al cabo a los que allá andan en ese mundo ya los tienen su matata. El problema somos nosotros, aquellos que nos hemos salido del huacal del diablo y estamos en la gracia de Cristo, en la luz de Cristo. Es con nosotros el problema. Entonces vea que Satanás no pierde ninguna oportunidad. Y de inmediato dice acá, viene, eso es lo que estamos viendo en el versículo 12. Y dice, viene el diablo, y dice, y quita de su corazón la palabra. Por eso es tremendo. Y es nocivo no poner bien atención a esto que estoy predicando, porque ahí está el que aprovecha. Viene el diablo y quita, es decir, como el camino estaba duro, el camino no propició el ambiente para que la semilla germinara. Entonces la semilla cayó y por falta de una tierra apropiada, la semilla se quedó ahí en el oído. Pero en el oído no te va a hacer nada. Se quedó ahí
por un momento y después se olvidó, pero ahí viene el enemigo. Y arranca esa semilla que no pudo germinar porque se quedó ahí volando entre lo superficial. ¿Y cuál es el objetivo por cual Satanás viene y arrebata la semilla? ¿Para qué? La persona ¿no qué dice? Para que no se salve. Es que el punto de Satanás, el punto es que usted debe de saber, yo debo de saber, nosotros debemos de saber que tenemos un enemigo fiero. Nosotros debemos de saber, como yo lo he dicho en otras oportunidades, que desde el momento que uno acepta al Señor, no está en la Biblia, pero intuimos que es una realidad en la lógica. De inmediato Satanás te va a poner en una agenda para buscar tu cabeza, para buscar tu caída. Porque a Satanás no le conviene que vos vengas al culto, no le conviene que andes una Biblia y que hables de Cristo. El diablo quiere que te hartes droga, el diablo quiere que seas adúltero, adúltera, el diablo quiere que sigas arrastrándote allá en la calle, pero está vencido porque el Cristo de la gloria lo ha vencido en la cruz del Calvario. Amén, iglesia. Uno debe de saber que tiene un enemigo. Uno debe saber, el diablo no es una mitología, no es un invento para asustar a la gente. El diablo es real, así como Dios. Es decir, existen pues. El problema es que la gente cree que, y sobre todo el creyente subestima lo que es al diablo. Pero no puedes subestimar al diablo, porque más le voy a decir, dentro de los poderes, el segundo poder lo tiene el diablo. Así que no crea que es un gato. Y sobre todo, no crea que no esté interesado en interrumpir nuestra vida, acabarnos. No quiere que estemos en ese cielo. Y por eso, cuando uno es superficial para las cosas de Dios, luego viene y arrebata esa palabra con el propósito de que esa tierra o esa persona no se salve. Ese es el propósito del diablo. ¿No sabías eso tú? ¿Ah? Que el propósito de Satanás es que no nos salvemos. Esa es la lucha, y nos va a dar batería, y siempre va a buscar las coyunturas, va a buscar las oportunidades, va a buscar los portillos, los descuidos. ¿Está conmigo? Siempre va a buscar los momentos oportunos para arrancarte. Esta palabra, que como ya lo dijo Pablo, es poder y potencia de Dios, te la va a arrancar. Y eso es lo que ha venido haciendo Satanás con muchos. ¿Con quiénes? Con muchos terrenos, personas que en su misericordia Dios les ha enviado su palabra, pero que fueron cristianos olvidadizos, personas olvidadizas. ¿Y a dónde los tiene Satanás ahorita? ¿A dónde están? Usted sabe que en las iglesias es parecido a lo que es esa máquina de la lavadora. Aquí se mete la ropa, luego viene otro poco de ropa y se sale esa y viene otro poco de ropa. Las iglesias, como que esa es la tendencia de las iglesias, porque como que no hay mucha consistencia, como que no hay mucha estabilidad dentro de las filas cristianas. Porque Satanás siempre te va a buscar la forma de darte en la nuca. Siempre. Le voy a poner un ejemplo. En el caso de personas que han logrado éxitos espirituales, no estoy hablando de algunos personeros bíblicos, sino de personas contemporáneas, grandes estrellas que se han levantado contemporáneamente y que han caído en el pecado. No es otra cosa sino que Satanás se ha dado la tarea de derribarlos,
porque Él es el que está interesado en que la gente no se salve. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El que escuche la palabra debe de retenerla y debe de ponerla en práctica. Si aquí escuchas en la palabra o lees en la Biblia que no hay que robar, pon en práctica la palabra. Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Si la palabra dice que tienes que congregarte, pon en práctica la palabra. Si la palabra dice que hay que practicar la justicia de Dios, practiquémosla. Si la palabra dice que debemos de ser santos, porque Él es santo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Eso significa aplicar la palabra. Esa es una cosa. Otra cosa es oírla, pero no permitir que se den las facilidades para que la semilla penetre y pueda germinar, porque el propósito, dije, es la germinación. Veamos otro tipo de gente. Verso 13, no me pierda la Biblia. Los sobre la piedra son, dice que, los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por un tiempo y en el tiempo de la prueba se separan. Vea, este es otro tipo de gente. Que esta es la tierra donde la palabra cae y esta es la tierra de los pedernales. Entonces viene, dice, bueno, estos pedernales reciben con gozo la palabra. Usted no conoce ese tipo de gente que siempre estamos dentro de las iglesias. Ese tipo de creyentes que uno, bueno, ya uno con el tiempo ya no se deja sorprender por actitudes externas o por apariencias. Uno llega a manejar todas esas cosas, sobre todo cuando ve mucho emocionalismo, mucho gozo. Mire, la palabra de Dios no tanto debe de recibirse, hermanos, con gozo. Es cierto, no debe de dejar de ir siempre implícito el gozo al escuchar la palabra. Cuando uno la recibe, a uno lo quiebra, a uno lo toca la palabra del Señor en muchas ocasiones. Pero más bien que antes que con gozo deberíamos recibir la palabra, hermanos, con el espíritu, con fe, sabiendo que esa es vida la que hemos escuchado y la que ha caído en nuestra tierra. Porque en este caso de este tipo de personas oyen la palabra con gozo. Esos son los llamaradas de Tusa. Esos son los que de inmediato recién llegan a la iglesia y ya están predicando. De inmediato están hablando lengua. Y de inmediato vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. A su nombre, iglesia. Y de inmediato, todos de inmediato tienen complejo de control remoto. Creen que el evangelio es así. Pero ¿qué es lo que sucede? ¿Conoce a alguna persona de ese tipo de tierra usted? Luita, gloria a Dios, varón de Dios. Solo es bulla. Bueno, gracias a Dios que en este culto no hay ni uno de esos. Solo son bulla, gloria a Dios. Y acá, y mire cómo estoy haciendo, y mire estoy avanzando allá, y mire allá al otro lado, mire cuántos han convertido. Pero el problema es que solo fue haber recibido la semilla o la palabra con gozo, emocionalistas. Eso es lo que está diciendo, emocionalista. Y aquí no se trata de emociones. El evangelio no son sencillamente emociones. Dígale que está a la par, no son emociones. El evangelio no son emociones.
El evangelio es vida. El evangelio es poder. Porque el problema es, por eso yo le decía que siempre uno tiene que cuidarse de las expresiones externas. Todos debemos de tener cuidado, no ser crueles, pero siempre tener ahí algún margen de movilidad para no dejarse sorprender. Porque a veces cuando uno se deja sorprender, uno puede ser engañado, uno puede cometer, como Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de no poner con ligerezas las manos. ¿Está conmigo, iglesia? No le está diciendo ten cuidado de poner las manos sobre alguien que vas a orar por él, por alguna necesidad. No, le está diciendo el trasfondo de esa recomendación de Pablo a Timoteo es tener cuidado, porque cuando se pone las manos sobre un obrero, cuando se pone las manos sobre un pastor, sobre una persona que va a servir, hermanos, ese es un compromiso. ¿Sabe qué significa eso? Cuando uno pone la mano es que, así como dice el abogado, yo doy fe. ¿Está conmigo, iglesia? Eso sí, esa es la rúbrica, esa es la firma de aquel que está poniendo la mano sobre aquel, como queriendo decir, no, yo estoy consciente que este que aceptó a Cristo, este es un gigante, este ya nació gigante, y después queda uno avergonzado por haber puesto las manos. Porque ya no de gallo se convirtió en gallina. Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! Dale fuerte esas palmas al Dios que vive. Si estamos de acuerdo que llega un poderoso amén. No muchos están de acuerdo porque ese amén no me convence. ¿Cuántos están aprendiendo? No muchos. Estos apenas viene un problemita, que ya la mujer los vio, ya no les dio el huevo como ellos querían. Esto ya no digamos si las cosas se profundizan un poco más. Cuando viene la prueba, dice, eso es lo que dice acá. Si usted se quiere enojar conmigo, ese es problema suyo. Pero aquí estamos leyendo la Biblia. Damos un amén. Dice, la reciben con gozo. Eso es lo que dice este verso 13. La reciben la palabra con gozo. Pero estos no tienen raíces. Creen por un tiempo. La necesidad de que esa palabra que recibimos eche raíces. Un árbol no puede subsistir si no tiene raíces. Si no se profundiza a recoger agua de la parte interna del subsuelo. No puede. Definitivamente usted ve esos palos, usted ve esos árboles. Aquí yo no, si ni a las florcitas esas chiquitas le echamos agua. ¿Quién va a andar echando agua a ese palón que está ahí? ¿Quién? ¿Y cómo hace ese palo y ese mango y hasta frutos da? ¿Y cómo hace? Es que esos árboles tienen, Dios siempre las cosas las hace bien. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esos árboles cada día van creciendo en sus raíces. Y si el agua se está alejando, sus raíces siguen avanzando. Amén. ¿Sabía usted que se dice que ese laurel de la India, ese que tenemos ahí, que más bien lo han traído de China, esos palitos, dejemos adorno, de chinas, se dice que lo ocupan allá para secar pantanos, porque tienen unas raíces de más de 2 kilómetros de largo. En los pantanos profundizan y ese palo, para eso lo usan allá. O sea, la base de cada árbol son, ¿qué? Las raíces. La base de cada tierra o cada creyente, ¿cuál es? Las raíces. Que la semilla se enraice, si no va a germinar, mi hijo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Las raíces. Usted sabía
por qué las palmeras son campeonas. Por ejemplo, en la parte de acá del norte de Estados Unidos, que es lo que más cerca tenemos nosotros, los huracanes. Los huracanes, usted va a ver esas palmeras lambidas en el suelo, lambidas a raíz de los fuertes aires a tanto por hora, es decir, que destruyen cualquier cosa y tiran al suelo. Yo veía en un reportaje un hombre agarrado de una palmera, pero la palmera en el total piso, hermanos, pero no se rompieron las raíces. Luego de que pasó, luego se quedó media curva, pero ahí parada. La detuvieron las raíces. Al creyente no lo van a detener las superficialidades. El creyente va a ser firme en las pruebas, en los huracanes, cuando tenga raíces profundas del evangelio. Dale fuerte esas palmas al Cristo de la gloria. Amén. No tiene raíces, dice. No tiene raíces. Ajá, no tiene raíces. Cree por un tiempo. Esos son los de vacaciones. Por un tiempo. Pero luego que viene, dice, las pruebas se separan. Eso es grave. Las pruebas siempre las vamos a tener. Si usted ve un poquito historia bíblica, usted ve de qué manera los creyentes del pasado se pusieron o se pudieron mantener firmes. Es que la gente ahora, los cristianos ahora no quieren que ser como tocados en lo absoluto, en nada. Todos andamos deseando buenos tratos y está bien. Todos, como que el evangelio nuestro de hoy, de este tiempo, depende de cómo nos trate el sistema, de cómo nos traten los hermanos, de cómo nos trate la vida. Como que el evangelio de nosotros en este tiempo es: si hay pan ahí almacenado en el refrigerador, entonces yo soy evangélico, entonces puedo decir aleluyita. Eso, como que en eso consiste el evangelio: tener buena familia, tener buen marido, tener buenos hijos, tener buen trabajo. El evangelio no consiste en nada de eso. El evangelio, hermanos, es una convicción de vida de cada creyente. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso es que el Señor dice en su palabra: si aunque tu padre y tu madre dice te olvidara, yo no me olvidaré. No importa, uno no debe depender de los buenos tratos, si se los dan, bienvenido. Pero el evangelio está hecho, el creyente debe estar hecho incluso para soportar la muerte por causa de su fe. Vamos a regalarle otra ofrenda de palma. Amén, iglesia. Así ese es el modelo del evangelio. El Señor le fue franco a los discípulos. No les dijo: miren mis amores, allá cuando vayan ustedes a predicar el evangelio, les voy a poner carro móvil. Voy a poner que los cuiden, guardaespaldas, que no les dé el aire, que duerman en buenas camas, que coman buena comida, que los traten dignamente, porque ustedes son siervos. Al contrario, el Señor les fue claro. Eso es lo lindo del Señor. El Señor no trata la manera de detener a nadie con cosas que no son ciertas. Eso es lo lindo del evangelio. El Señor le dijo a sus discípulos: los mando a convivir en medio de escorpiones y serpientes. Y eso fue lo que ellos se enfrentaron. Lo golpeaban, lo metían a las cárceles. Casi que todos los 12 apóstoles no murieron de muerte natural. No. Dicen que, por ejemplo, a Santiago en el mar, según la tradición, dice que lo hicieron 4 partes con un aserrucho y se lo tiraron a los tiburones. A Juan, el teólogo Juan, se dice que en Éfeso lo metieron en un perol de aceite ardiendo
Imaginen cómo sería eso. Pero el viejito no se quemó. ¿Y qué sería? El poder de Dios. Porque quería Dios que todavía Juan escribiera lo que es el Apocalipsis. De ahí lo sacaron y dijeron: este viejo no se muere, tírenlo allá al Pasmo. Era una isla allá abandonada donde estaban los presos. Y allá se fue con los escorpiones y con la soledad y las arenas. Ahí estuvo. Pero no estaba llorando por su mami ni por su papi. Eran hombres que estaban conocedores que el combo del evangelio era lucha y era batalla. Alabado sea el nombre del Dios de la gloria. Amén, iglesia. No, ahora el cristianismo basta una cosa risible. Le golpearon el niño allá en la escuela bíblica. Un día vino una hermana, mire, fíjese que le pegaron una pedrada al niño. Algún caliche le haber caído. Caliche es una piedra chiquita. Y ya no vino a la iglesia. No sé, en otra ocasión, no sé qué, le pusieron al niño en un celular un mensaje que no era el que la persona quería escuchar, el papá del hijo. Y eso fue esas son las pruebas. Pero qué bueno que se fueran a otro lugar. Es que el que anda de lugar en lugar nunca se va a componer, hermano, porque anda buscando perfección en la iglesia. Y aquí no hay que buscar perfección mientras estemos en la tierra. Aquí lo que vas a hallar es persecución si sos cristiano. Aquí lo que vas a hallar es lucha, cárceles. Aquí lo que vas a hallar es que te va a hartar la gente. Pero no importa que nos harte la gente. Hay uno que nos ama, hay uno que nos bendice, hay uno que murió por nosotros. Amén, iglesia. Denle fuerte esas palmas al Cristo de la gloria. Amén. Ahora viene la tierra. Ya no tengo tiempo, voy a terminar con la tierra del capítulo número 14, del versículo 14. Y la que cayó, dice, entre los espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados. ¿Por qué dice ahí? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más dice? Y no llevan fruto. Este es otro tipo de tierra. Por eso le pregunté cuál era el tema que le dije. ¿De cuál tierra eres tú? ¿Ah? Ponga atención. Aquí viene, dice el verso 14, pero oyendo, es decir, oyen, pero son ahogados por los afanes. Los afanes. Ay, ay, ay. Diga conmigo, afanes. Por las cosas de esta tierra. Ay, ay, ay. El que tenga oídos, oiga. Aquí yo no estoy tratando la manera de que alguien se sienta mal. Yo pedí al Espíritu Santo que nos hable, porque eso es lo que necesitamos, que Dios nos hable. Porque cuando Dios habla, habla para bien de nuestras almas. Los afanes. ¿Cuál es la modalidad de la iglesia o de muchos? ¿Por qué muchos han caído? Muchos han caído porque solo fueron oidores olvidadizos. Muchos han caído porque solo fueron, ¿qué más? Solo fueron tierras que no echaron raíces y que por una cosa sencilla se cayeron del evangelio. Muchos han caído por las ambiciones de este mundo. Muchos están ya están noqueados, ya están allá afuera, ya barba arriba. Y aun cuando estén dentro de la iglesia sentados, ya están barba arriba. Dígale que está a la par, ¿no estará usted barba arriba? Vamos a regalarle una ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¡Aleluya! ¡A su nombre, iglesia! ¿Qué significa barba arriba?
viendo así para arriba, muerto pues. Y peor, en este tiempo les agarra la chiripiolca a la iglesia. El mundo está bien, que se harta el mundo. Y no es a propósito. Porque más me costó elegir o que el Señor me guiara a esto, porque no había que predicar ahorita. Y me puso el Señor en el sentir la parábola. Amén, le dije yo, que se agarren entonces. La parábola. Entonces aquí esta tercera semilla, hermanos, es la semilla que dice acá, dice con claridad, dice, estos son que no tienen raíz, la reciben con gozos, pero luego por un tiempo. Y luego viene el tiempo de las pruebas. Este es el segundo. Cayó entre los espinos. Estos son los que oyen y oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida. Estos sí que son cristianos, como ya hemos dicho, 4 ojos. 2 ojos para la iglesia y 2 para el mundo. Ahí dice placeres. Solo Lucas habla de placeres. Los otros evangelios no. Placeres. Dinero. No, hermanos, es que en este tiempo es el tiempo que voy a pagar mis deudas. No, es que los afanes, la riqueza, las ambiciones son los que han llevado a la quiebra a muchos. Y como dije, ya los tiene ya tiempo barba arriba. ¿Ah? Los afanes. ¿Acaso no leemos la Biblia y hasta predicamos en porciones como buscad, que dice el Señor, buscad primero el reino de Dios y su justicia? ¿Y qué más dice? Y hasta somos predicadores de esa. Mire, hermano, uno para predicar debe de tener mucho cuidado. Es decir, todos los que predicamos, porque aquí mujeres y hombres predicamos. Predicamos ahí, pero estamos solo recitando algo que no lo vivimos. Porque la palabra es para vivirla. Pues ahí, cuando en esa porción que le acabo de mencionar, dice, se refiere a las ansiedades, a las ambiciones de la gente en esta tierra. El Señor trae a colación y decir, mira, hombre de poca fe, ¿acaso los pajarillos siembran? ¿Acaso yo no los alimento? ¿Ah? ¿Acaso no los alimento yo? ¿Hay algún pájaro que ande afligido porque mañana no va a tener comida, hermano? Vea, examine, pregúntemele a algunos que estudian las aves, si hay algún pájaro que amaneció bien grifo y bien con la pluma levantada, hablando con la pájara, diciendo, mañana a ver cómo voy a hacer, tengo que pagar el colegio de los niños, tengo que ir a buscar semilla para estos pichones que tengo acá. No, esos cuando viene la tarde cantando se acuestan en el árbol, y cuando viene el día siguen trinándole al Dios que los mantiene, que los sostiene. Dale fuerte esas palmas al Cristo de la gloria. ¿Ha visto algún pájaro usted decepcionado porque no alcanzó la meta de la ganancia que iba a tener? No hay ningún pájaro que se haya suicidado porque no tiene que comer el día de mañana. Todos comen. Dígale que está a la par para ver si así entiende. Dígale, todos comen. Dígale. ¿Acaso, dijo el Señor entonces, no ver en los campos? No, que vienen el tiempo de las mudadas, que hoy en este tiempo hay los cristianos angustiados porque tengo que estrenar. Y dejan sus compromisos en la iglesia porque tienen que estrenar zapatos y camisa. Arrepiéntase, que Cristo les ama. Alabado sea el nombre del Señor. Esas cosas eran los rudimentos del pasado. Tienen que estar afligidos porque tienen que estrenar en esta fecha. Y ahí están los almacenes haciendo su agosto. Y aquellos que decimos que ya entró la palabra en nosotros, ahí andamos, no importa. La semana pasada valía 30, hoy vale 80, pero no importa. Porque yo tengo que estar la noche buena bien mudadita, bien mudadita.
cristiano. Los afanes. Está la gente afanada, angustiada, ya se les ve de largo, ya no tienen un ala quebrada, la tienen las dos. Yo no estoy hablando de usted, estoy hablando de los que están viendo por la televisión. No me atrevo a hablar de estas palabras ante personas que no están viviendo el verdadero evangelio. Por los afanes, dice. Por los afanes de esta vida. ¿Sabe qué le he dicho yo a la gente acá? Y si lo toma, que lo tome, y si no lo toma, que lo deseche. Todo empleo, todo trabajo que me impide el relacionarme con Dios y de dejar de cumplir mis compromisos con Dios, te lo digo en voz al cuello, ese trabajo no es de Dios. Estoy hablando en ese específico detalle, porque hay veces que la gente se hace los quites y es mentira. No busca a Dios porque es haragán, porque es perezoso. Ese es el otro caso. Pero un cristiano debe saber eso, que todo aquello que te impida relacionarte con Dios no es otra cosa. Te estás alejando, te estás yendo. ¿Y qué es lo que le sucede a la oveja cuando se separa del rebaño? Se la come el lobo, se la harta el diablo por los afanes. Eso es lo que dice este versículo número, pero oyéndose son ahogadas por los afanes y las riquezas, la ambición. Yo les contaba la vez pasada, con esto finalizo. Yo conocí a un hombre, trabajaba en el comercio, empresario. Aquí se hizo de muchos negocios aquí en San Salvador. Pero se fue metiendo y éramos servidores. Ya poco venía a la iglesia. Empezó a dejar los privilegios, empezó a descuidarse. Y yo me atreví. Usted sabe, yo no sé, mano, pero yo soy algo loco. Yo lo considero, yo soy un poco recto, pues, o sea, a mí las cosas en bien o sí en bien, yo siempre a veces se me sale y le digo a la gente lo que tengo que decirle. A en aras de hacer una ayuda que no pensé yo y yo ya lo sabía que no la iba a recibir de parte de Dios. Yo le dije, hermano, usted tiene que tener cuidado, porque usted verá, cuando a uno le dicen algo así, mire, hermano, inmediatamente la generalidad de la gente se infla. Luego dice, como queriendo decir, ¿y por qué tiene que meterse en mi cosa? Entonces yo a veces estoy consciente de que tengo que afrontar una respuesta de esa. En este caso no me dijo eso el hermano, pero yo le dije, usted cuídese, hermano, cuide su privilegio, porque Dios pone reyes y quita reyes. Cuide su posición, cuide su vida cristiana, porque ya solo vivía haciendo negocios allá en Panamá, ya había puesto una oficina y solo de eso le hablaba, de negocios, de buena venta. Para no cansarle, esos afanes a este hermanito lo llevaron a la quiebra. Era un hombre tremendo, era sencillo, pero cuando empezaba a predicar, ese hombre lo hacía llorar el Espíritu Santo a uno. Se acabó, lo mataron los afanes. Y después vino una racha sobre su familia, le mataron un hijo, la esposa, que era una gran mujer, se convirtió en una alcohólica, le mataron otra vez otro hijo, 2 hijos, y él estuvo perseguido por algún delito aquí en el país por 10 años. Terrible. Lo ahogaron los afanes de esta vida, y nosotros no somos la excepción. Nosotros debemos de saber que en este asunto tenemos que cuidarnos. Afanes. ¿Acaso dice la Biblia te puedes sumar un codo a tu estatura? ¿Acaso no dice la Biblia
que busquemos primero el reino de los cielos. Lo primero, como decía un día de estos, el caso del Señor, ¿por qué reprendió a Marta? Porque lo primero que tenía que hacer Marta antes de servirle, ¿qué era lo primero que tenía que hacerle? ¿Qué es lo primero que tenía que hacer Marta? ¿Ah? Lo primero que, una palabra para que usted aprenda. ¿Qué es lo primero? El trasfondo. ¿Qué es lo primero que quería Dios o Jesús? Que se llenara de su palabra. Por eso es que le dijo: Marta, Marta, ¿qué le dijo? Afanada y turbada. ¿Cuántos creyentes afanados y turbados? Y el Señor les vuelve a reconvenir. Les dice: pero María ha escogido la mejor parte. Lo que quiere decirle el Señor ahí es que Él quiere primeramente su adoración y después servirle. Porque es más, fíjense que es tan peligroso que yo me puedo dedicar a servir, pero no busco la comunión. Eso se llama címbalo que retiñe. No lo recibe Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado. Los afanes. Ahora, finalizando, aquí hay una tierra, que es la del versículo 15. Mas el que cayó en buena tierra, estos son, ¿qué dice? Los que con corazón bueno, recto, retienen. Diga conmigo, retienen. ¿Se da cuenta? Retienen la palabra oída. Estos no son como la primera tierra. Estos retienen lo que han escuchado. El mensaje que han escuchado lo han masticado en la iglesia y lo siguen masticando en la casa, y se acuestan y siguen masticando la palabra que oyeron. Y dicen: eso fue para mí, eso fue para mí, eso fue para mí. Ahora, nadie puede culpar a Dios en esta vida o en este mundo de que Dios no les envió la semilla a todos los terrenos. Aquí el problema está en la responsabilidad o irresponsabilidad de cada tierra. Esta tierra no es que en verdad, como se dice ahí, cayó en tierra buena. Lo que significa este último versículo es aquel creyente, ya lo dice ahí, esos son los que retienen. Esos son los que no son oidores olvidadizos. Esos son los que retienen. Esos son los que están metidos. Esos son. Entonces, como en la finalidad de tirar la semilla, ¿cuál es la finalidad de tirar la semilla del sembrador? Vamos a ver. Que dé fruto. ¿Y qué dice de esta última tierra? Dio fruto el 100. ¿Y qué más? El 100 dice, va. Dios dice, dio fruto bueno, recto. Retiene la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Nosotros evangelios dice da el fruto el 30 y el 100. Ese es el propósito de Dios, ¿verdad? Que demos frutos. No puede haber matas sin fruto. Un día yo tenía una mata de guineo en mi jardín, que tenía ya como 3 años. Yo le dije al muchacho le dije: mira, bóteme ese, métele el machete. De ahí no sé cómo me acordé de la parábola de Lucas, que le dijo el Señor al viñero: cortala, pero dejarla, le dijo, otro año. Y si no echa fruto ahí, le das. Luego que yo le dije al muchacho que la cortara, luego a los días salió la puya del racimo que trae. Por nada le cae. Solo estoy estirando la nuca. ¿Cómo estará el hacha ahorita en tu palo? No sé. Pero Juan dijo: el hacha ya está puesta sobre todos los árboles. Y árbol que no da fruto será cortado. Cierre sus ojos. Con sus ojos cerrados. Esta mañana es mañana de reflexión. Ojalá esta palabra no se haya quedado en lo superficial en tus oídos. Ojalá esta palabra
tú la retengas. El propósito de Dios es bendecirte. Para eso te ha mandado el Evangelio, ese Evangelio que has tirado, has sembrado en tu corazón. Con tus ojos cerrados, los que nos ven por la televisión también en comunión con Dios, en este momento, con tus ojitos cerrados, yo quiero pedir que aquellos que saben que en verdad le han fallado a Dios, que son tierras que ha pasado el tiempo y no han fructificado, más bien son tierras que están llenas de espinos, pecados, esta mañana confiese su pecado y dígale: Señor, mi tierra no sirve. Yo te pido que me perdones. Yo te pido que me ayudes a ser esa tierra que retiene la palabra y que da fruto. Perdóneme, Señor, porque yo he sido así. He sido descuidado con mi vida espiritual. Con sus ojos cerrados, los que han hecho conmigo esta oración, con humildad, levanten su mano. Los que se reconciliaron, levanten su mano. Hágalo. Empiece. Los que se van a reconciliar, levanten su mano. Con su mano levantada, los que se van a reconciliar, con su manito levantada. Los que por primera vez quieren entregarse a Cristo, levanten su mano. Hay personas que se entregan a Cristo. Hay personas que se entregan a Cristo, levante su mano. Vamos a ponernos todos de pie y vamos a hacer una oración. Todos nos ponemos de pie y vamos a reconciliarnos todos. Sabemos que todos hemos fallado. Hemos descuidado nuestra tierra. No hemos propiciado para que la semilla germine. Nuestros corazones están angustiados por las cosas de esta vida. Levante con humildad su mano. Dígale: voy a hacer una oración todos. Padre, en este momento reconocemos que no hemos sido la tierra que tú esperabas. Pero perdónanos. Perdónanos. A partir de ahora, dígale con sus propias palabras: yo voy a poner en práctica tu palabra. No voy a ser de esa tierra junto al camino endurecida, de esa tierra de pedernales sin raíces, de esa tierra llena de afanes. Quiero ser buena tierra. Ayúdame. Ayúdame, Espíritu Santo. Ayúdame, Espíritu Santo. Suplíquele al Señor: te he fallado de veras. Mi tierra no es lo que tú esperabas. Pero eso no es culpa tuya, eso es culpa mía, Señor. Perdónanos. Te lo hemos pedido con todo el corazón. Los televidentes, pídanle perdón a Dios. Usted, hermano, que me está viendo allá en Estados Unidos, en Australia, en cualquier parte del mundo, en Nicaragua, en Guatemala, dígale al Señor: Señor, mi tierra no es la tierra que tú esperabas encontrar. Perdóname, límpiame de mis pecados. Quiero ser tierra que fructifique. Quiero ser tierra apropiada para que tu palabra germine y dé vida. Te lo hemos suplicado, lo hemos recibido. Gracias. Vamos a regalarle al Espíritu Santo una ofrenda de palmas. Gloria a Dios. Hemos finalizado nuestro poderoso culto. Queremos hacerte la cordial invitación a ti para que te entregues a Cristo. Lo único que tienes que hacer es cerrar tus ojos y repite conmigo esta oración. Di conmigo: Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. A partir de ahora quiero ser un hijo, una hija tuya. Amén. Si tú has hecho esta oración conmigo, ya eres a partir de ahora un hijo, una hija del Señor. Será un gusto poder atenderte. Llámanos a los teléfonos, a las direcciones que aparecen en la pantalla. Estamos acá en Misión Evangélica El Remanente.
Si estás en alguna parte del mundo, llámanos. Tu hermano y pastor Luis Alas Baquis quiere atenderte. Bendiciones.